Bueno, vamos a iniciar, por favor, antes de comenzar y decir cualquier cosa y lanzar cualquier concepto. Vamos a orar. Ahí donde ustedes están, aquí donde yo estoy, por favor, Señor, te damos muchas gracias por este día que nos has permitido pasar, ya casi llegando al final del mismo. Gracias por el trabajo, gracias por la provisión que nos has dado el día de hoy. Te lo agradecemos, Señor, y reconocemos que viene de tu mano. Gracias por esta tarde hermosa. Dice el Salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, Señor, y te alabamos por ello. Danos la disposición, el entendimiento, Señor, para poder tomar esta clase. Señor, que lo que aquí se hable, seas tú, sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, Señor, y vaya fijando los conceptos y lo que necesitamos saber en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bueno. Perdón que lo interrumpa, sé que cuenta como calificación. ¿Ya nos vemos? Ya. Ya está. Ok, perdón, es que no podíamos activar la cámara. Para nosotros es nuevo esto de Telegram y la verdad es que no crean, igual yo así como que me estaba inclinando más por la otra aplicación. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada, ¿alguien me puede dar un pequeño resumen? ¿Alguien que no sea Jacir, por favor? Oye, Jacir. Jacir. Dígame. No, es que no es, cuando digo que no sea Jacir, es porque no se vale. ¿Sí? Porque okay. Es el niño. porque tú ya sabes, ¿no? A ver, alguien que me pueda decir algo de lo que hablamos la clase anterior, por favor. No tiene que ser un ensayo, ¿no? Así, Hablamos de la omnisciencia de Dios, que quiere decir que Dios lo sabe todo. ¿Sí? Eso lo refirió en 2 de Timoteo 3, del 1 al 6. Igual mencionó acción de la resistencia, ¿no? Acción de empujar hacia abajo. Es cuando se resiste. ¿Sí? Y habló de movimientos mesiánicos, apologética cristiana contra sectas heréticas. Bien. ¿Para qué sirven este tipo de materias? Sí, es para que nos capacita para combatirlas, pero con amor, dice, ¿no? Cuando alguien entra así como que en una cuestión de querer debatir, claro, sin debatir, ¿no? Sí, porque pone ahí, pero con amor. Claro. Ya sabemos que anatema aquí va a haber, hay anatema en muchas ideas de la gente, porque dice que es contrario al evangelio. Todo lo que sea contrario a la palabra es anatema, es la palabra. Más bien es herético. Herético. Muy bien, herético, sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo. ¿Que no sea Alma? No. No, a ver, es que, hermana Alma, a mí me encantaría que participen los demás. ¿Sí? Sí. Porfa, esto me va a salir carísimo, ¿eh? Ya me veo rompiendo el cochinito para ir a Sergio's Pizza. Ahí está. En la a ver, viene. ¿Quién? No, nada más decía que básicamente es lo que comentó. Yo. Sí. Coqui. A ver, te escuchamos. Hay una frase que dijo hermano Paulino que le escribí que dice, para Dios no hay nada oculto delante de sus ojos, porque precisamente estábamos hablando de la omnisciencia, que Dios lo sabe todo. Yo apunté 2 de Timoteo capítulo 3 y estaba hablando usted sobre Pablo hablando de Timoteo y dijo así como que vendrán tiempos peligrosos y también escribí 2 de Pedro capítulo 2, donde hubo falsas profetas en el pueblo. Sí. Y también apunté que nos auxilia en la evangelización.
Sí, muy Eh, bien. es todo lo que tengo. Excelente, muchas gracias. Miren, voy a tomar en cuenta para esta clase, yo no soy como los otros maestros, ¿eh? Yo soy el maestro bueno. Voy a tomar mucho en cuenta para esta clase la participación. Les digo, no tienen que darme una súper explicación, pero simplemente, pues, algo de lo que hablamos en las clases anteriores, eso es indispensable, que ustedes participen, porque de esa manera vamos viendo, ¿no? Que estamos avanzando. Nada más quiero dejar claro por qué hablamos de la omnisciencia de Dios. Creo que todos estuvieron, ¿verdad? La clase pasada, rapidito. Fue por el hecho de que Pablo, hablando a Timoteo, y el apóstol Pedro también, hablándole a la gente que iba a recibir sus cartas, cómo nada escapa, ¿sí? De Dios, absolutamente nada. Y entonces todo lo que estamos viendo hoy y todo lo que ha sucedido en el pasado, con la forma en cómo se abandonó el evangelio para dar lugar a toda clase de grupos extraños, Dios ya lo sabía, ¿sí? Entonces, en su palabra ya está escrito, ya estaba profetizado lo que iba a suceder. Y aunque ustedes no lo crean, hay una frase que se usa mucho en Facebook, pero que, ¿saben? Es una necedad, pero tiene una profundidad. ¿Han visto cuando alguien escribe o pone una foto en Facebook de algo que está socialmente reprobable y le pone, y dice la Biblia que vendrán cosas peores? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Bueno, pues ¿saben una cosa? Dice la Biblia que vendrán cosas peores. Esto no es nada todavía lo que estamos viendo. Se van a sorprender cuando lleguemos vamos a dedicarle un tiempo a los grupos cristianos nuevos, no ahorita, va a ser mucho más adelante. Se van a sorprender de todas las cosas que se hacen y se predican hoy adentro de las iglesias llamadas cristianas, ¿sí? Y que cómo toman la palabra y la deforman. Pero vamos entrando hoy en materia, por favor, todos atentos, se necesitan apuntar. Si necesitan, voy a dejar un tiempo para ir preguntando también. Recuerden que a mí me encanta que me pregunten, porque pues de esa manera quiere decir que ahí estamos, ¿no? Bueno, ¿qué es una religión? Vamos iniciando por ahí. Es una religión. ¿Alguien puede darme un concepto de qué es una religión? Tres, dos, uno, no, perfecto. Es un conjunto escuchen, de filosofías y normas morales de un grupo de personas que invocan un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Repito, es un conjunto de filosofías o de ideas, si ustedes quieren, y normas morales. Eso es muy importante, ¿vale? Les voy a explicar por qué más adelante. Normas morales de un grupo de personas que invocan un Dios que no es el Dios de la Biblia. Ahora, pausa, aquí es paréntesis. Muchos de ustedes tal vez me podrían decir, ¿pero cómo? Por ejemplo, la Iglesia Católica invoca a Dios. Ahora yo pregunto, si yo le quito, miren, permítanme usar un ejemplo muy de todos los días. ¿Cuántos de ustedes cocinan en su casa? ¿Cuántos cocinan? ¿Cuántos Yo tienen no. noción? No, Aldemir cocina muy bien, a mí me consta. Ahora, pregunta. Si yo voy a hacer un espagueti, vamos a suponer, uy, no encendiste el regulador. A ver, no sé si me sigo escuchando. ¿Qué pasó? No sé. Creo que se le apagó la compu.
¿Se les fue su internet? Se le apagó la compu, creo, porque dijo que no encendía el regulador, entonces a lo mejor. No, yo creo que está apagado. Está congelada la imagen, ¿no? Hay que hacer relajo porque no está el maestro. Como en la escuela. Tirar los papeles. Señor. Tírense papeles. Oye, padre, ¿Qué pasó? que desactiven su cámara. El momento de activarla, denle la opción de cámara frontal Ok. o la otra cámara, no me acuerdo cómo se llama. Es que le pongo cámara frontal. Es que ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, Perdón. Miren, hasta a mí me ha pasado, y aquí está Bram, que puede testificar de ello. Se me ha olvidado conectar la computadora y bueno, se le acaba la batería, obvio. Estábamos entonces, a ver, Abraham, yo creo que te congelaste. ¿Dónde estoy yo? Yo no lo veo, no ha activado hermano. su, no ha activado su cámara. Me escuchan, pero no me ven, ¿verdad? Sí, Sí, A ver. Ahí estoy. Ahí. ¿Ya? Ok, ahí estamos, ¿verdad? Hola. sí. Ok, ahora sí. perfecto. Ok, yo decía, entonces, vamos a suponer que voy a cocinar dije un espagueti, ¿verdad? Pero no, algo más complicado. Vamos a suponer que voy a cocinar un mole. Todos nosotros sabemos que el mole tiene más de 24 ingredientes para lograr la pasta, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo digo no porque este ingrediente no me gusta, este ingrediente no me gusta, este ingrediente no me gusta, no me gustan las pasitas, no quiero echarle galletas de animalitos o el pan, el bolillo de ayer tostado, no quiero echarle cacahuates porque no me gusta, no quiero ponerle almendras porque tampoco me gustan, no quiero ponerle ajonjolí porque me trae malos recuerdos, y resulta que de una receta de 24 ingredientes acabo haciendo algo inconsistente y sin forma con 3 ingredientes. La pregunta obligada es, ¿eso es mole? No. Eso no es. No es. No. Puedo ir a un lugar y decir, a una feria del mole y decir, háganse todos a un lado porque aquí les traigo el único, verdadero y original mole. O sea, todos me van a decir, eso no es mole. Ahora, no estoy comparando a Dios con una receta de cocina, pero cuando dicen, oye, pero tú dijiste que una religión que adoran a un Dios que no es el Dios de la Biblia, pero tal grupo que se ve como una religión, ellos invocan y adoran a Dios. Pero vamos a ver cómo se puede diferir, ¿sí? De que sea realmente el Dios de la Biblia al que están invocando y adorando. Porque si yo a Dios lo quiero hacer un ser que va a pasar por alto, ojo, de una manera arbitraria, los pecados de mi vida, si yo lo voy a rebajar a Diosito es bueno, y por favor, aquí aprovecho para decirles, cuando se refieren a Dios, por favor, no le digan Diosito. Porque hay gente que es como que superstición, ¿no? Cree que por decirle Diosito, Dios los mira y se sonríe, ¿no? Y es así de, Señor, me has mirado a los ojos. No, no es así, no funcionan las cosas así con Dios, ¿sí? Entonces, si yo le quito a Dios el hecho de que me pueda ver donde quiera que esté, haciendo lo que no es agradable para Él, si le quito a Dios la capacidad de juzgarme, si le quito a Dios la capacidad de enseñarme, por ejemplo, de mostrarme lo que es correcto. Vamos a encontrar muchos ejemplos de esto en la Biblia, de cómo los mismos hombres de Dios decían, Señor, enséñame. Señor, por favor, soy muy muchacho. ¿Se acuerdan? No sé cómo se hace.
el rey Salomón diciéndole a Dios, dame sabiduría, yo no sé cómo se hace. Entonces, si le quito a Dios todas esas capacidades que Dios tiene, todos esos atributos se llaman, que son de Dios, ¿qué es lo que me queda? Sin miedo, ¿qué es lo que me queda? Un Dios que nosotros creamos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ¿es el Dios de la Biblia? No, no lo es. Entonces, no importa si dice iglesia cristiana, iglesia católica, iglesia, la verdadera, real, neta iglesia que Dios dejó en esta tierra para que todos vengan y sean salvos. Si están inventando un Dios, si están modificando a Dios de una manera que a ellos les convenga, entonces no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Es muy importante entender esto. Ahora, eso es una religión. ¿Qué es una secta? Una secta es una organización religiosa que posee la Biblia, curiosamente. Pero aquí eso es muy importante. Les voy a pedir que los que puedan tomar nota, y les prometo también que voy a subir la clase, si la quieren repetir y tomar nota, pero esto es muy importante. Una organización religiosa, una secta que posee la Biblia, pero que difiere en 4 puntos básicos. 4 puntos básicos. Número 1, vamos a referirnos a ello como su punto de vista. Su punto de vista en cuanto a la Biblia. Su punto de vista en cuanto a la salvación. O digamos, su propia, vamos a cambiar su punto de vista, su interpretación. Su interpretación en cuanto a la Biblia, su interpretación en cuanto a la salvación, su interpretación en cuanto a la vida futura y su interpretación en cuanto a Jesucristo. Esos son 4 puntos cardinales, Entonces, una secta regularmente difiere en estos 4 puntos que son básicos. Hasta aquí, estamos arrancando, pero hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Punto de vista en cuanto a la Biblia, vista, interpretación. Maestro, es que habla muy rápido y no me da tiempo, pero luego lo puedo ver en el video entonces, ¿no? Porque... Sí, en cuanto a lo que acabo de decir. Sí, los 4 puntos me quedé en el segundo. Vamos más despacio. Sí, díganme, no hay problema. Ok. Dígame, maestro Longaniza. Pau. No, dígame. Yo conté 5. Son 4. Biblia, interpretación, salvación, vida futura. No. Ok, va de nuez. Son 4. Okay. Son 4, ¿ok? Y es su interpretación en cuanto a la Biblia, número 1. Su interpretación en cuanto a la salvación, su interpretación en cuanto a la vida futura y su interpretación en cuanto a Jesucristo. 4. ¿Sí? Va de nuevo. Biblia, salvación, vida futura y Jesucristo. ¿Preguntas? ¿Comentarios referente a esto? Oye, Casir, te veo muy quieto. Te veo como congelado. ¿En serio? Sí. No sé por qué. Sí, dije, te noté así como muy seriezón. Se congeló porque dijo que no hablara, pues no habla. Ah, sí, por eso. No son las estatuas de marfil o el juego del calamar, no es. Bueno, ok. Entonces, ahora, ¿qué es una denominación? Ya explicamos que es una religión, el concepto de religión, repito, conjunto de filosofías y normas morales. Dije que les iba a explicar y ahora se los explico. Es que regularmente en cada grupo, en cada agrupación religiosa, existe una especie de
libro moral, ¿sí? Que no contiene más que normas hechas por ellos mismos, que son muchas veces malas interpretaciones de la escritura, o que son cosas que están muy ligadas a lo que le molesta al pastor y a su gente cercana. Escúchenme bien porque esto es verdad. Miren, hace muchos años yo recorrí varias iglesias y había una cierta denominación de corte, de cierto corte, que tenía pegado a la entrada de la iglesia. Usted entraba y si miraba a la derecha, ahí estaba pegado un cuadro grandote con las reglas de la iglesia. Y por ejemplo, por citar algo, una de esas reglas, a mí me daba mucha risa y me llamaba la atención, decía que si el pastor sorprendía a algún hermano varón andando por la calle con short o bermuda, sería inmediatamente disciplinado. ¿Es bíblico o es simplemente algo que le molesta al pastor? Yo conocí, a una persona que le quisimos regalar unos pantalones y no los aceptó porque decía que esos pantalones no lo dejaba usar su pastor de la iglesia. Claro, eso también tiene que ver con una característica de las sectas, anótenlo y vamos a hablar de ello más adelante, que es el control, ¿sí? Regularmente los pastores o los líderes dentro de estos grupos, dentro de estas sectas, ejercen mucho, pero un control enfermo sobre la gente, que llega a rebasar y a pasar líneas, ¿sí? Que no son normales. Pero vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, tienen regularmente esta clase de decálogos morales que se tienen que seguir si quieres ser miembro de esta religión, ¿no? O de este grupo de personas. Entonces, eso es una religión. Repito, conjunto de filosofías y normas morales de un grupo de personas que invocan a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Una secta es una organización religiosa que posee la Biblia, pero que difiere en cuatro puntos básicos que ya explicamos. Biblia, salvación, vida futura y Jesucristo. Los cuatro en una mala interpretación. ¿Qué es una denominación entonces? Todos hemos escuchado la palabra. Soy cristiano, dicen, y lo primero que uno pregunta es, ¿de qué denominación eres? ¿No? Entonces, una denominación regularmente, el concepto es un conjunto de personas salvadas por Jesucristo que tienen un mismo plan de salvación, pero que diferimos, y lo puse así, diferimos en cuanto a la organización eclesiástica. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, ¿perdón? ¿No? ¿Alguien iba a hacer un comentario? Si la puedes repetir, por favor. Sí, nuevamente va. Una denominación es un conjunto de personas salvadas por Jesucristo que tienen un mismo plan de salvación, pero que diferimos en cuanto a la organización eclesiástica. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir que vamos a nombrar una denominación. Hay un movimiento que se llaman iglesias bíblicas que se da mucho en el occidente de México. Así se llaman, iglesia bíblica. Yo no puedo decir que si yo fuera, por ejemplo, bautista, no puedo decir que los de la iglesia bíblica no sean cristianos verdaderos, porque resulta que al ver su confesión de fe y al platicar con ellos, resulta que son salvos por haber creído únicamente en Jesucristo como su Salvador personal. Creen que la Biblia es sin error, inspirada 100% por Dios, que no contiene ningún error. Creemos
nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, creemos en su segunda venida que vendrá a buscar a su iglesia, creemos en la tribulación, creemos que no vamos a estar aquí, sino que vamos a estar los cristianos verdaderos, ya habremos sido llevados con el Señor, creemos que va a haber un milenio literal en el cual Jesús vendrá literalmente a reinar sobre la tierra por un periodo de tiempo. Creemos que al final de los tiempos habrá una superguerra que se llamará Armagedón. Creemos que al final habrá un juicio, que es el juicio del gran trono blanco, y que todas aquellas personas que no creyeron nunca en Jesús van a pasar delante de Dios para rendir cuentas, y que al final habrá quien, regularmente en ese juicio del gran trono blanco, tiene que ver ya con la sentencia que Dios dictamine, más bien es como cuando el juez baja el martillo para hacer efectiva la sentencia, y creemos en el lago de fuego, o sea, creemos en el llamado infierno, y que los creyentes, los que confiaron en Jesús como su Salvador personal, nada más, sin sus obras, sin la intercesión de nadie, ni de San Paulino, ni de San Jacir, ni del apóstol Aldemir, nada de eso, sino que fue solamente la fe salvadora de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, analizando todo eso nos damos cuenta, oye, pero entonces la iglesia bíblica y nosotros los bautistas estamos iguales. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, que la iglesia bíblica cree que vamos a meter una denominación más, están los presbiterianos, que ellos creen que ahí debe haber cierta cantidad de hombres en un llamado consistorio, y que esos hombres son los que gobiernan la iglesia y toman las decisiones importantes, mientras que la iglesia bíblica dice no. Nosotros creemos que el pastor y los diáconos pueden cumplir esa función. Y la iglesia bautista dice, bueno, también nosotros igual y creemos que es el pastor con un grupo de diáconos y un par de hermanos que podrían ser ancianos, ¿no? En el término bíblico, que acompañan al pastor en las decisiones. Pero a lo que voy es a esto, que al final resulta que tenemos la misma fe. Entonces, la denominación regularmente es dentro del contexto cristiano, ¿sí? ¿Es claro o hay algo que no, con lo que no me di a entender? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. En cuanto a la denominación, diferimos en cuanto a la organización eclesiástica, y Sí. es posible también algunas doctrinas, ¿o no? Podría ser, sí, buena pregunta, porque sí puede ser. Y esto es difícil y más marcado en estos días. Miren, sería entrar en una larga disertación que no se acabaría en una semana, porque, por ejemplo, muchos de ustedes saben que existen dos líneas más sobresalientes que otras. Bueno, vamos a hablar de tres importantes, que son el arminianismo, que practican algunas denominaciones, el calvinismo, que practican otras, y el dispensacionalismo, que practican otras. El asunto es que muchas de estas doctrinas, algunas de ellas no contradicen la Escritura. Otras pueden tener un problema que en el fondo no haría, ¿sí? Si alguien ha confiado en Jesús como su Salvador nada más, pues no haría ni que pierda su salvación y que se vaya al infierno, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sería muy, muy largo y nos iríamos por otro lado. Yo creo que sí estaría muy bueno hablar de ello, Jacir, más adelante, porque sí son como que tres de las más sobresalientes, ¿no?
a través de los tiempos. Entonces sería interesante analizarlo. Bueno, muy bien. Les voy a hacer llegar, voy a intentar que sea esta semana para todos ustedes, les voy a ir haciendo llegar algunos de los conceptos en unos apuntes para ustedes, con algunos apéndices que no vamos a tratar aquí, es nada más para que ustedes lo lean, porque algunas cosas son muy largas de explicar y se nos iría mucho tiempo, como por ejemplo los llamados ismos del pensamiento humano. ¿A qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, el agnosticismo, el animismo, ascetismo, ateísmo, deísmo, dualismo. Entonces, se los paso esto, se los hago llegar para que ustedes lo estudien y si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme, no hay ningún problema. ¿Hasta aquí ninguna duda? No, bueno, todavía no vamos a entrar, no estamos entrando en ningún grupo en específico, estamos sentando bases que necesitamos entender. Ahora, ¿cómo identificar algo que es herético? Miren, la palabra herejía, yo entiendo que toma un tinte muy dramático porque es una palabra que se empezó a utilizar desde los tiempos de los apóstoles, más o menos yo calculo que unos 25 años después de que el Señor se fue, empezó a pasar de todo adentro de las iglesias, gente que empezó a querer meter cosas, y esta palabra herejía comenzó a surgir por todos lados. Y ustedes recordarán la Inquisición, ¿sí? Durante la época de la colonia, los que fuimos colonia española, la Iglesia Católica instituía un grupo que era como su policía, que se hacía llamar la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y se me volvió a apagar la computadora. Ahí estoy. ¿Sí me ven? Sí, te Sí. ves. Sí, perfecto. Bueno, a ver, permítame, porque creo que se detuvo todo, Hay un problemín por acá. A ver. Algo pasó y se congeló todo. A ver, no puedo regresar y no puedo hacer el unpin. Hola, Jasir. Si sirve de algo, lo Se vemos destrabó. súper bien y lo escuchamos súper bien. Bueno, sí, es nada más. Miren, me gusta esta configuración porque les veo perfectamente bien. Y se activa. Perfecto, muchas gracias. Oye, ¿tiene tiempo de tiene un tiempo de... Ok, porque no se está moviendo? ¿O Del no, sí. ok, bueno. Entonces vamos a hacer que baile el ratón. Ahí está el mouse. Hay que moverlo. ¿En qué estábamos? ¿En la Inquisición? Sí, Santa bueno. Inquisición, que Entonces, Santa no tiene nada. Cuando tomaban a un prisionero que era acusado de herejía contra la Iglesia Católica, lo torturaban hasta que lo destrozaban y al tiempo que le gritaban, o sea, le decían que era qué cosa, un hereje, eres un hereje, eres un hereje, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender cómo identificar una herejía. Una herejía es un pensamiento, una doctrina, un razonamiento que va en contra de la Escritura, que contradice abiertamente a la Escritura. Les espero a que lo escriban. Una herejía es una línea de pensamiento, un razonamiento, una doctrina, hasta le podíamos poner una idea, ¿verdad? Esto se da aquí en la iglesia actual, se da mucho, una revelación, una unción, que son los términos modernos, que va en contra de la Escritura, que se contrapone a lo que Dios ha dicho
y todo lo que Dios ha dicho en su palabra ha quedado simplemente establecido. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso ya quedó establecido. Palabra clave. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Entonces, cualquiera que diga, o Pablo, por ejemplo, que dijo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? ¿Sí se acuerdan? ¿Un solo qué? Mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, si alguien viene y dice, bueno, sí, si tú le pides a Jesús que te salve, Jesús te va a salvar. Pero si tú le pides también a San Chabelo que se apiade de ti y le pides que te salve, pues él también va a interceder por ti delante del Padre. Oye, espérate, eso la Biblia no lo dice. O hay una, bueno, ya les hablé de esto, hay una, es que me sorprende tanto que no, cada vez que hablo de esto no me lo saco de la cabeza. Hay una mujer que anda predicando, y ya se los conté la semana pasada, ¿no? Que ella dice que a punta de dólares le puede meter a usted al cielo. Así con esas palabras. O sea, ¿quién dijo que no? Dice ella. Ven acá y yo a punta de dólares te meto al cielo. Entonces, eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. No existe, no ha existido nadie, ¿sí? Desde que Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, no ha existido nadie que haya podido entrar al cielo si no es a través del Cordero de Dios que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Dicen, oye, pero Jesús en ese tiempo, ya la gente del Antiguo Testamento, si él todavía no había muerto, sí, pero morían en la esperanza del Mesías que habría de venir, que Dios había prometido un camino a la salvación. Entonces, ¿ven cómo todo es Jesucristo? ¿Ven cómo todo es Jesús? No hay salvación afuera de. De hecho, me encanta cuando Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, pero el que se quiere brincar la barda o la cerca, ¿qué es? Es un ladrón. Simplemente no va a poder, no la va a hacer, porque no es por ahí. Yo soy la puerta, dijo Jesús, y el que por mí entrare será salvo. Entonces, ¿cómo identifico una herejía? Ahora, en primer lugar, necesitamos conocer bien la Escritura, porque cuando alguien dice y hace esta clase de declaraciones con toda la certeza del mundo, nosotros ya sabemos lo que la Biblia dice y podemos decir, o sea, esa doctrina o ese pensamiento o esa revelación, está muy de moda las revelaciones, ¿no? Anoche comí pizza de Domino's con hongos y creo que los hongos estaban descompuestos y tuve una revelación en medio de la noche, ¿no? Así me suena más o menos. Y Dios me dijo que vaya y haga esto, ya el otro, que regularmente son cosas que están incluso prohibidas en la Escritura, ¿no? Entonces, la manera en cómo podemos identificar una herejía, en primer lugar, es conociendo la palabra de Dios, pero al creyente instruido, al que conoce la palabra del Señor, no le va a ser difícil identificar esta clase de cosas. Hay aspectos básicos que nos van a mostrar cómo todo, nos vamos a dar cuenta que esto es una estrategia del diablo, ¿sí? Es todo una estrategia del diablo. Es una batalla
en contra de las falsas ideologías, las falsas filosofías, las falsas creencias que subestiman o tuercen la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo las identificamos? Número uno, algo de lo que les mencioné, los 4 que les mencioné al principio, de lo que era una secta, vamos a desglosarlo ahora un poquito más, vamos a desgranarlo. En primer lugar, por su desacuerdo con la Biblia. Algo es una herejía, o sea, algo es falso, no es palabra de Dios, si está en desacuerdo con la Biblia. Hay ciertos argumentos, a ver, voy a tratar de hablar más despacio y de ser más explícito para que todos me puedan seguir. Dentro de este desacuerdo con la Biblia, con respecto a las doctrinas de la Escritura, hay toda una clase, podríamos decirlo, ¿no? Algunos argumentos de la siguiente manera. El argumento bíblico, el argumento extrabíblico, el argumento antibíblico, son 3 argumentos, el bíblico, el extrabíblico y el antibíblico. Ahora, ¿qué es el argumento bíblico? A ver, les espero a que terminen de escribir. Es bíblico, antibíblico ¿y qué? Perdón. Bíblico, extrabíblico y antibíblico. Ok. Gracias. Muy bien. Pregunten, sin ningún problema. Yo no soy como los otros maestros que veo que se enojan. Yo no. A ver, el argumento bíblico, número 1, es el que se saca de la Biblia, y es un argumento que alguien sacó de la Escritura, y dándole una interpretación correcta y lógica, hasta aquí, esto sería el lado correcto de las cosas, vamos a decirlo así. Pero este es el argumento extrabíblico, que es el que no tiene base en la Biblia, pero curiosamente no choca con sus enseñanzas. Es un poquito difícil de explicar. ¿Por qué? Porque, oigan, ¿se han encontrado con estas cosas que son como que uno se queda pensando y dice como que son áreas grises de la Biblia? Pero bueno, todo tiene una explicación en la Escritura, aunque algunas cosas son complicadas de explicar. ¿Sí? Si bien estamos enseñados para obedecer la Escritura, muchas veces vamos a encontrar pasajes en la Escritura en los cuales pareciera que la Biblia se contradice. Pero bueno, recordemos que la Biblia nunca se contradice. ¿Sí? Se complementa entre sí, pero nunca jamás se contradice. Entonces, vamos al argumento antibíblico. Este es el argumento que tuerce, sustrae o aumenta las verdades enunciadas en la palabra de Dios o definitivamente choca con ellas. Aquí es donde hallamos todo un caudal de herejías y de malas enseñanzas que están en desacuerdo con las enseñanzas de la Escritura, del cristianismo clásico, bíblico, llamémosle así. Y curiosamente, muchas de ellas están fundamentadas en alguna verdad bíblica o en alguna expresión aislada que encontramos en la Biblia.
pero está usada de una mala manera. Miren, yo no sé si ustedes lo vean de esta forma, pero hay muchos versículos en la Escritura, muchos, que yo suelo decir que están muy jugueteados. Por ejemplo, el clásico, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hay una cuestión importante ahí. Yo creo que cuando lleguemos a ese punto, ya sea que, yo creo que va a ser Jacir, el pastor, el que nos va a enseñar de esto, cuando lleguemos a una clase más adelante que se va a llamar, se llama hermenéutica, y que tiene que ver con la interpretación de la Escritura en su contexto. Si nosotros leyéramos los versículos, los versículos hacia atrás, de cómo llega Pablo a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos vamos a dar cuenta que estaba hablando de algo específico. Él decía, para todo estoy entrenado, para pasar hambre, para comer un montón, para comer pizza de Little Caesar o de Domino's si me la invitan. Y si no hay para eso, pues que sea de Chepis, ¿no? Así con queso chafa y poquitos champiñones, pero decía, yo estoy entrenado para todo. Cuando me he ido estoy parafraseando, no exactamente así dice. Cuando me voy de campaña evangelística, dice Pablo, me pueden hospedar en el Grecian Holiday Inn, con aire acondicionado, en una linda habitación, pero igual cuando voy a Dalmacia, me hospedan en la casa de un hermano que ni conozco y que con trabajo y tiene para darme algo de comer. O estoy preparado, dice Pablo, para naufragar, porque naufragó algunas veces el barco y se quedó flotando el pobre Pablo a la deriva ahí toda una noche. ¿Cuántas veces más de todas las cosas que le pasaron? Me han azotado, me han apedreado, me he estado náufrago, he estado en el Holiday Inn y he estado en un establo. He comido buena comida, picaditas veracruzanas, como he comido también, frijol con puerco, ¿no? O sea, y entonces después de toda esa disertación de decir, me ha pasado esto, he hecho esto, estoy preparado para esto, para esto, para esto, para esto, el resultado de esto, la línea lógica de todo lo que estoy diciendo, es que para todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, es un argumento antibíblico, estamos en el argumento antibíblico, decir, voy a comprar ese cachito de la lotería que tiene como premio 550 millones de pesos, no creo que un cachito lo tenga, ¿verdad? Voy a comprar esa serie así completa que aparece sábana, y entonces me promete 550 millones de pesos y me lo voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo noticias para ti. El versículo no está hablando de eso. Aunque lo declares, lo recites, lo repitas, ¿sabes qué? ¿Cómo, Jacir? Aunque lo ates también, porque ahí es famoso, ¿no? Lo ato. Claro, aunque lo ates, lo siembres, le eches abono y agua, ¿sabes qué? No te vas a sacar la lotería. El versículo no es para eso. ¿Sí? Entonces, hay toda una serie de cosas que van desde lo... Miren, yo dije al principio, en la clase anterior, que debemos ver esta clase de cosas con amor. Realmente no debemos reírnos de esta clase de cosas que muchas veces la gente hace. Aunque a veces y por dentro sea un tanto inevitable, ¿no? Entonces, desde cosas tan ridículas que vemos, hasta cosas que son, ojo, escúchenme bien, imperceptibles, porque no parecen realmente un argumento antibíblico. ¿A qué me refiero?
Pregunta. Ahí todos con sus, y me volví a desaparecer y ahí estamos. Y se me congelaron todos. A ver, ¿cómo le hacía? ¿Cómo? Sí, ya está, pero se congelaron todos. Ay, ay, ay. Yo sí lo escucho. Nosotros Bueno. lo vemos y escuchamos bien. Bueno, pero yo quiero ver la acción, es que no les veo a ustedes. Para mí es importante. A ver, doña, ¿cómo le hago? Sí, mira, ajá. Apágale Ahí y está. vuélvelo. Ahí estamos. Si quiere ver lo que le hago. Le picas ahí en el Telegram Ok. y como que se Ok. regresa. Quería hacer ayuda y doña, y miren, doña. Es que es ayuda y doña. Bueno. Miren. Digo, pero es la última vez que te lo explico. Sí, no, es la última vez, esto me va a salir caro, ¿eh? Me va a salir muy caro. Una tanda de picaditas rojas y verdes. Bueno, hay cosas que son imperceptibles y que honestamente son graves. Y debemos prestarle toda la seriedad. Pregunta importante. Estamos en el argumento antibíblico. ¿Para qué derramó su sangre Jesús? ¿Para qué y para quién? ¿Quién me contesta? Para el lavamiento de nuestros pecados. De todo, Para todos. pues, Muy se bien. supone que para todos, pero para los que en él creen, ¿no? Muy bien. Para proveer la salvación, ¿no? Para limpiar los pecados de los que a él acudan. ¿Alguien más quiere contestar? ¿Para qué y para quién derramó su sangre Jesús? Bueno, para cumplir el pacto, ¿no? ¿Sí? Y así como mencionaron, para nosotros, por nosotros, para nosotros. Muy bien. Sí, sí. ¿Abraham? No sé si me escuchas. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Pues es ahí donde platicábamos. Muchas veces hemos escuchado y visto películas que pues es para toda la humanidad y hasta cierto punto sí, pero igual en la Biblia dice para que en él cree, ¿no? Entonces Claro. creo que es por ahí por donde vas, ¿no? Pero pues básicamente se sacrificó y se derramó la sangre para darnos vida eterna. Exactamente. Para limpiar nuestros pecados. Recuerden que es una figura del Antiguo Testamento, ¿no? Que viene a cumplirse con el Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista, lo dijo de una manera que me encanta. Dijo, miren, les dijo a sus discípulos, he ahí, el que está parado allá, dice, miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los corderos en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Dijo, este es el que quita el pecado. Entonces Jesús derrama su sangre para que todo aquel que en él crea, sus pecados sean limpiados. No pierdan de vista que estamos en el argumento antibíblico. Sí, entonces yo al preguntar por quién y para qué, y todos los que ustedes me están contestando, así es. Ahora, ¿qué tal se ve cuando yo traigo a alguien a mi casa nueva, para que ore por mi casa? Y esta persona comienza a orar y a decir, es que esto está muy en boga, muy de moda. Y yo cubro estas paredes con la sangre de Jesús, las cubro esta mesa, cubro esta silla, cubro el no sé qué. Y he visto 2 o 3 veces un automóvil aquí en Chetumal, muy bonito, por cierto, que dice, atrás tiene una calcomanía grandota que dice, este automóvil y todos sus ocupantes están cubiertos por la sangre de Jesús. Uno puede decir, ay, qué bonito, ¿no? O sea, qué piadoso, entregado. Pero sí ya me están entendiendo o ya se dieron cuenta de que eso no es así. Ese es uno de los mejores ejemplos de un argumento
antibíblico, porque Jesús no derramó su sangre para cubrir las paredes de mi casa, ni de tu casa, ni derramó su sangre para cubrir a tu mascota, ni derramó su sangre para cubrir mi coche. Jesús derramó su sangre para limpiar el pecado de la humanidad. Y más bien, de la humanidad que en él cree, esa parte que se ha acercado a Jesús en arrepentimiento. Entonces, eso, estamos hablando del argumento antibíblico, y a veces necesitamos ahora sí que ponernos, como dicen, pilas, pero cuando ya estamos, como le decía Pablo a Timoteo, que es cuando ya estás entrenado, ¿no? Para reconocer esa clase de cosas, y ese entrenamiento solo te lo da la palabra de Dios, y por supuesto es el Espíritu de Dios el que te va enseñando y te va poniendo esta clase de cosas cuando sucede que te encuentras delante de un argumento antibíblico. Ahora, estamos hablando, el tópico principal es cómo identificar una herejía. Por muchas clases de argumentos como estos, ¿no? Especificamos que hay unos que no son dañinos, pero el antibíblico, es que sí se contrapone completamente con la Escritura. Ahora, número dos, dentro del cómo identificar una herejía, hay una unilateralidad de apreciación doctrinal. Doctrinal. Repito, unilateralidad. Cielos. Unilateral. A ver. Unilateralidad. De apreciación doctrinaria o doctrinal. ¿A qué me refiero? Unilateral. Eso va a ser para el examen, ¿eh? Unilateralidad. Doctrinal. De apreciación doctrinal. ¿A qué me refiero? En muchos casos, la herejía se caracteriza por el hecho de escoger una doctrina para descargar en ella toda su atención es que cuando escribí esto era un hombre culto, en detrimento, o sea, haciendo menos de las otras doctrinas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con gente o con iglesias o con líneas de pensamiento o doctrinas de iglesias que predican sobre la divinidad de Cristo, pero niegan su humanidad. A eso se refiere con ser unilateral, o sea, solo un lado. O sea, no hablemos de la parte humana de Jesús porque eso es medio fantasioso, solo su divinidad. Por el otro lado, si lo invertimos, hay movimientos que es al revés. Y dicen, no, Jesús era una especie de maestro ascendido que estuvo en el Tíbet, que estuvo en Cachemira, que aprendió las grandes doctrinas, pero era un humano como tú y como yo. De divino no tiene nada. Eso es una herejía. ¿Ven? Hay una parte que es unilateral, o sea, solo un lado, se inclina hacia uno o se inclina hacia el otro, se escoge sobre qué doctrina voy a estar, pero duro, ¿no? O por ejemplo, esto es un clásico. Y hay una iglesia que precisamente esta es su piedra angular, su poste central, ¿no? ¿Cómo se llama? Su columna de carga, o no sé cómo le llaman dentro del término de la ingeniería civil, que es el hecho de que predican la unidad de Dios, pero no la Trinidad. ¿Ven? O sea, se van más hacia un lado. O sea, la unidad es, pues no, la Trinidad, no. O, por ejemplo, solo la cuestión del cuerpo, pero nada con el alma y el espíritu del hombre.
sea, completamente desequilibrado. Más adelante, cuando hablemos de algunos movimientos, pero esto va a ser mucho más adelante, que vamos a hablar de movimientos que empezaron a salir y que siguen saliendo tristemente de la iglesia cristiana. Recuerden ese versículo en el cual Juan, en primera Juan, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Les voy a contar una experiencia rápida. Hace yo creo que fue hace unos 15 años, yo creo. Comenzó a florecer aquí en Chetumal un movimiento. No sé si alguien lo conoció, le invitaron a un culto o una cosa así, porque rentaban incluso llegaron a rentar el teatro Constituyentes del 94 para hacer sus actividades. Constituyentes del 74. Y este movimiento se hacía llamar Caminando Bajo Su Gracia. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de Caminando Bajo Su Gracia? ¿No? Bueno, suena muy bien, ¿verdad? Porque uno realmente, en el estricto sentido bíblico, de alguna manera, todos los días, estamos caminando bajo la gracia de Dios. Entonces me invitan a mí a un convivio, no a una reunión de predicación, sino que el que dejaron de pastor aquí, me invita a un convivio, precisamente para un 15 de septiembre. Y entonces se fue en una casa muy bonita, y entonces pues llego, es una fiesta, va a haber comida, iba a haber antojitos mexicanos y pozole, porque pues era 15 de septiembre. Pero ¿saben cuál fue lo que más me llamó la atención y cuál fue mi súper sorpresa? Con que me encuentro un nutrido grupo de personas que ya habían captado para formar su iglesia. Y había una mesa así grande donde estábamos todos sentados. Y entonces estaban cantando, las canciones estaban muy bonitas, regularmente todos hablaban de la gracia. Y el anfitrión, el que dio la casa, el anfitrión, viene con con su esposa, venían cada uno con botellas de tequila en la mano. Pero yo había estado platicando con el señor de al lado, empezó a contar su testimonio, y me estaba diciendo que él era alcohólico, que él aparte tomaba unas pastillas que son para la hiperactividad de los niños, y que se había vuelto adicto a eso, y que solo eso tomaba con alcohol, y se ponía súper chachalaco, ¿no? Y todo, pero gracias, Señor, porque tu gracia me salvaste. Y yo decía, pues qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. El hombre salió del alcoholismo y de esas pastillas, de las pastillas locas, ¿no? Y todo el rollo aquí. Cuando aparecen con los tequilas, ¡ay! Y ya llegó el tequila, y empiezan a servir y a rodar el tequila y todo, y el pastor, ¿no? Y salud, y tal, güey. Para mí fue la cosa más extraña, ¿no? En ese momento. Y entonces, después de 4 tequilas, lo razoné. No. Entonces, honestamente, no, miren, con toda la madurez del mundo, honestamente, no es porque me siento más o porque me siento un santurrón, no. Esperé unos 20 minutos más o menos y me salí del lugar. Pero porque me fui pensando, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Entonces el pastor me busca, voy a hacer más corta la historia, el pastor me busca y me dice, ¿qué onda? ¿Te unes a nosotros? Y ¿te gustó? ¿La pasaste bien? Le digo, mira, hay una cosa que no me queda clara. Yo estaba platicando con un señor, le dije así, me dijo que el alcoholismo y que eso y que lo que, ¿verdad? Y de pronto veo que hasta tú estabas con la copa de tequila y rodando el tequila, y yo invito y estas cosas. Y me dice, mira hermano, me dice, lo que pasa es que tú todavía estás atado. Y por eso la iglesia se llama Caminando Bajo Su Gracia, porque el concepto, me dice él, es que Dios en su infinita gracia, tú tienes que dejarlo a Él, a Jesús, que Él viva su vida en ti
Y lo que va a pasar es que Él va a estar viviendo adentro tuyo, pero el cuerpo no importa, porque el cuerpo va a ser destruido. Entonces tú puedes, así, tú puedes tomar las chelas, puedes fumarte tus cigarros que te gusten, puedes tomarte tus tequilas y total, lo que peca es el cuerpo, no el espíritu, porque Jesús está viviendo. O sea, ¿a cuánto les encantaría ¿a cuánto les encantaría una doctrina así? ¿Por qué tenía tanta gente el hombre? Pero obviamente, si nos ponemos a analizar la escritura, porque incluso me llegó a decir, acuérdate que además Pablo dijo que él ya estaba muerto y que lo que viviera Cristo en él y no era él, es Jesús el que vive, tu cuerpo se va a destruir, así que dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Hermanos, nos damos cuenta entonces del tremendo desequilibrio que puede ocasionar el ser unilateral, porque si bien la Biblia habla de la gracia de Dios, sí es cierto que el cuerpo va a ser destruido, porque no podemos, el día que el Señor venga por nosotros y estemos en la gloria delante de Él, no podemos entrar con este cuerpo. Por eso la Biblia habla de un cuerpo transformado. Dice Pablo que en el aire y seremos transformados. ¿Para qué? Pues para poder estar delante de Dios. Este cuerpo, esta botella, este envase, no puede entrar a donde Dios habita. ¿Sí? Entonces sí es cierto que el cuerpo va a ser destruido. Sí es cierto que esto no será más, pero en ningún lado la Escritura nos dice que podemos vivir como se nos dé la regalada gana, porque a final de cuentas el cuerpo va a ser destruido. ¿Ven? Entonces, el desequilibrio, apoyarse solo en una doctrina o querer construir una doctrina sobre un versículo ocasiona simplemente una construcción inestable. ¿Va a tener muchos adeptos? Sí, porque todos quieren darle alegría al cuerpo, Macarena. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, voy a ir un poquito más rápido porque me parece que el tiempo se nos está pasando y vamos a terminar con dos cositas. Bueno, una más. Es la incoherencia lógica. Estamos hablando sobre identificar una herejía, la incoherencia lógica. Miren, en mi experiencia, escuchando a muchos predicadores, repito, la incoherencia lógica, escuchando a muchos predicadores, yo no les puedo decir a cuántos de ellos escuché decir lo siguiente. A mí no me, desde el púlpito, con ese tono de predicador antiguo, diciendo, a mí no me interesa lo que la teología diga, a mí no me interesa estudiar teología, a mí me interesa lo que Dios me quiere decir cada mañana, y entonces tú no debes prestar oídos a la ciencia es del hombre, la ciencia corrompe, y esto y el otro, el conocimiento te va a acabar eliminando. Y entonces hacen que un grupo de personas, creyentes honestos y sinceros, realmente muchos de ellos salvos, se peleen con el hecho de usar su cerebro cuando alguien esté predicando. Me llama la atención que había una iglesia que se menciona en la Escritura, que es la iglesia de Berea, que no en vano cuando la Biblia menciona algo, no lo hace de una manera así por dejar caer algo, sino que es para que aprendamos de ese versículo. ¿Saben qué dice la Escritura? Dice la Biblia, que la iglesia de Berea dice, y estos eran más nobles, dice, y de a todo lo que yo decía, dice el apóstol, dice, iban a la Escritura, que en ese tiempo no tenían Biblia, pero tenían
Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, muchos de esos libros ahí estaban. Dice, iban a investigar, a leer, para ver si era cierto lo que yo dije. O sea, la Biblia, en ningún momento Dios te ha dicho que desconectes tu cerebro para que creas todo lo que el predicador te está diciendo. Por eso vemos toda esta cuestión de las sectas y por eso vemos toda una, cómo se suceden una tras otra las falsas doctrinas. Parece que todos los días nos despertamos con una tontería nueva. A través de la tele, a través de, o sea, la tele llamada, la mal llamada televisión cristiana y esta clase de cosas. Nada impide que el buen sentido y la razón sean usados en materia del estudio bíblico. Nada lo impide, ¿sí? Yo les hablaba del control que ejercen muchos pastores o muchos líderes de iglesias, muchos líderes religiosos a sus ovejas. ¿Por qué? Pues para que precisamente se coman todo el plato de comida que les está dando, ¿sí? Porque la mayoría, pero la gran mayoría de las herejías simplemente no resisten una confrontación lógica, tan siquiera con la historia. Por ejemplo, no sé, o sea, pero, o sea, ¿tú de veras crees que eso del arca fue verdad aquí y allá? Pues sábete que hay estudios científicos que han encontrado la ubicación del arca. Pero aun si el arca no estuviera, resulta que han encontrado en lo que ahora para nosotros son montañas y son montes y son estas cosas bonitas que se ven. En muchas de estas, si usted se acerca, tuviera la oportunidad de acercarnos, van a ver como escalones. Y en esos están fragmentos de... Y se va a apagar otra vez, por favor no lo hagas. Ok, ahí estoy de regreso. Bueno, ahí sí, perfecto. Ok, y se encuentran fósiles, se encuentran cosas de ese tiempo, que datan de ese tiempo. ¿Sí? Historias, por ejemplo, que se narran en la Biblia sobre lugares, sobre hechos, sobre cosas que sucedieron y que están perfectamente registradas y que incluso Jesús las nombró. ¿Ustedes se acuerdan? En Segunda Reyes 5 se cuenta, es una predicación, yo tenía una predicación basada en eso, que me encantaba, era 100% evangelística, que era la curación milagrosa de Naamán. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya han leído esa historia, la curación de Naamán? Léanla, es muy interesante. Y traten de ubicar cuántos elementos evangelísticos están ahí. Y todo lo que tiene que ver con el plan, muchas cosas que tienen que ver con el plan de salvación. Entonces, pero qué curioso que Jesús, para el que diga, no, pues Naamán ni siquiera existió. Ah, ¿cómo no? Jesús dijo que a ninguno el Señor había curado de los leprosos de ese tiempo, sino a Naamán el sirio. Entonces, muchas veces, estos argumentos que estas personas dan, no aguantan un encontronazo con los hechos reales, verdaderos, históricos, arqueológicos, toda esta clase de cosas. O incluso con la fe misma, porque hay cosas que efectivamente, hay cosas que no pueden ser probadas tangiblemente. Pero el milagro más grande, yo ya con esto estoy concluyendo, el milagro más grande que vamos a encontrar en este mundo, ¿ustedes cuál se imaginan que es el milagro más grande? En su opinión, el milagro más grande. Un corazón transformado. ¿Cómo? Un corazón transformado. ¿Alguien más? ¿No? Esa es una de las cosas que tangiblemente no se pueden probar ni arqueológica, ni histórica, ni nada. ¿Saben qué es?
Efectivamente, es un corazón transformado. La obra que Dios hace en la vida, eso es un milagro asombroso. Dicen, queremos ver milagros. Que le crezca una pierna al que no tiene, que le salga un ojo al que le falta, que le crezca la oreja al que no tiene la orejita. Hasta cosas más extremas, ¿no? No sé, que caiga, no sé por qué alguien querría que caiga fuego del cielo, pero en fin, que caiga fuego del cielo y toda esa clase de cosas que podemos ver y palpar. Pero no se fijan que el milagro más grande ha ocurrido en el corazón de un hombre, que puede ser tú, que puedo ser yo, que viví gran parte de mi vida haciendo lo contrario de lo que Dios decía, pensando que lo que yo creía estaba bien, ¿sí? Y estableciendo mis propias ideas, mi propia ideología, viviendo para mí. Y entonces un día, digo yo, no vamos a hablar aquí de pecados, pero vamos a hablar. Imagínate qué milagro, una persona que ayer o hace un año era un alcohólico empedernido, llegaba sin dinero a su casa, le pegaba a su esposa, nunca había para comer, blasfemo contra Dios, y que ahora sea alguien que Dios está usando, por ejemplo, por poner un ejemplo, y que ahora cree con todo su corazón que Jesús es su Salvador, y todo lo que Dios ha dicho en su escritura, en la escritura, todo está integrado ya en su vida y obedece y sirve a Dios y respeta a su familia y toda esta clase de cosas. ¿Cómo sucedió eso? Pues es un milagro. ¿Sabes por qué? Porque ni tú, ni yo, ni ningún predicador, ni ningún apóstol, ni ningún nadie puede transformar el corazón del hombre, puede transformar su línea de pensamiento, lo que él cree que es. Si no es que cuando el Espíritu de Dios llega y lo convence de pecado y ¡pum!, sucede algo que nadie más puede ocasionar. Es uno de los milagros más grandes. ¿Ves? Entonces a lo mejor podemos probar que si la Torre de Babel, que si y se les cayó porque le hicieron de Babel, si le hubieran hecho de concreto, pues no se hubiera caído, ¿no? No, en la Torre de Babel, que si... Lo hubiera hecho de piedra. De piedra, exactamente. ¿Para qué le hicieron de Babel? O qué sé yo, pero hay cosas que son intangibles. Sin embargo, ahí están. Y muchas veces estas personas, estas doctrinas completamente fuera de la razón bíblica, ni siquiera ese encontronazo con lo que Dios ha hecho, soportan porque queda evidentemente como falso. Es como cuando, ¿vieron esa costumbre de morder la moneda? ¿Por qué se muerde una moneda o se muerde algo de oro que nos regalan? Eso es lo que se estilaba desde los romanos. ¿Por qué? Porque había falsificaciones. Era una lámina de oro que adentro tenía un hueso o para simular que era oro sólido, para darle peso. Entonces, cuando iban a vender esta clase de cosas en la antigüedad, se estilaba o rasparlo o morderlo. Y entonces veían, esto es más falso que un dólar rojo de $3. ¿Sí? Y esta es la prueba que estas doctrinas no aguantan. Bueno, hasta aquí llegamos. Preguntas, por favor, no se limiten, no se atropellen tampoco, hay para todos, con calma. ¿Preguntas? Yo tengo una. En los puntos fueron de cómo las identificamos. Número 1, por su desacuerdo con la Biblia. Sí. Número 2, unilateralidad de apreciación doctrinal. Sí. Número 3, incoherencia lógica. Sí. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Esos fueron los 3 puntos que dijo o dijo algún otro además? Esos son los 3. Sí. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, una duda?
Cuando dijiste, la Biblia nunca dice que no debes analizar las cosas, razonándolas. Sí. Es acerca de nosotros podemos, o sea, no nos está prohibido, ¿no? Es pensar y refutar cosas que la gente pueda decir, ¿no? Claro, Sí. como dijiste en un principio, con amor, todo esto va a ser con amor, porque he conocido personas que, bueno, igual nos han explicado en otras, es por contienda, pero la Sí. palabra es no por contienda, ¿no? Pero sí es permitido, ¿no? Que podamos nosotros analizar las cosas y poder darnos cuenta, ¿no? De Claro. lo erróneo o la incoherencia lógica de. Sí. Ok, entonces sí es permitido que nosotros razonemos en ese sentido de la Claro, palabra, ¿no? pero por supuesto, sí, o sea, y bueno, la Biblia nos enseña, por supuesto, que las cosas se hacen en amor. Y algo muy importante que es lo que acabas de mencionar, Aldemir, que debemos tenerlo siempre en la cabeza para cualquier cosa, ¿eh? La Biblia nos enseña nada, absolutamente nada, dice el apóstol Pablo, hagáis por contienda o por vanagloria. A ver, palabras modernas. No se les ocurra hacer nada solamente para estar mostrando yo también puedo, ¿sí? O para decir, uff, yo soy lo máximo. O sea, por pleito o por vanidad. No, ninguna cosa se hace. Pero vamos a finalizar con un versículo ahí en Filipenses 1, referente a lo que decías, y pueden subrayarlo, pueden memorizarlo. Aquí nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, y en ningún lugar la escritura nos dice, no lo pienses. ¿Han escuchado predicadores que te dicen, no lo pienses, trae tu dinero al altar, no lo pienses, trae tu oro, siémbralo, Perdón, ven? Filipenses, ¿qué? Filipenses 1, versículo 9. 1, 9. Filipenses 1, 9. Ahí les va. Es Pablo hablando a la iglesia de Filipo y diciendo, y esto pido en oración. Pausa, fíjense. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué cosa? Ciencia. A ver, quiero escuchar otras voces. A ver, para que vuestro amor abunde aún más y más en, Ciencia y en todo conocimiento. exactamente, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? La respuesta está en el versículo que sigue, versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Frases claves. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. O sea, Dios no está peleado con que aprendas, con que investigues, con que busques. De hecho, Jesús recomendó a todos los que lo estaban escuchando que escudriñemos que las escrituras. Dijo, escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Ahora sí, Jacir, te queremos escuchar. ¿Qué es escudriñar? Pues escudriñar las escrituras es la búsqueda más profunda de lo que hay. Ya es como si fuera un tesoro, ¿no? Que no nada más nos quedemos con la simple lectura de la Biblia, sino que las estudiemos, las profundicemos, busquemos la verdad que está ahí. Sí, ¿alguien tiene otra? Gracias, Jacir. ¿Alguien tiene otra respuesta? Es examinar cuidadosamente. Sí. Es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar lo que hay ahí adentro
de ese concepto, de esa idea, todos los detalles. Eso es escudriñar, buscar hasta lo más profundo. Entonces Jesús dijo escudriñar las escrituras, y Pablo le recomienda a la iglesia que vuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. No es, no vas a buscar ciencia y conocimiento para que te estés peleando, para demostrar que yo sí sé y tú no sabes. Cuando yo era niño había una canción que cantaba Chabelo precisamente, que decía que el borriquito como tú, que no sabe ni la U, yo sé más que tú. No, no es por ahí, de yo sé más que tú y yo, o sea, Pancho Pantera de la Biblia y esto y el otro. No, no se trata de eso. Él se hace, o Pablo lo pide en oración para que aprobéis lo mejor. Si tú conoces tu escritura, si tú la escudriñas, si tú la haces parte de tu vida, nadie te va a engañar. Nadie te va a venir a engañar. Vas a aprobar lo que es mejor. ¿Y qué es lo mejor? Es todo lo que está contenido en la escritura y no lo que viene de afuera, que viene completamente distorsionado. ¿Ok? Bueno, vamos a concluir aquí. ¿Algún comentario? ¿Sí viene? Yo, hablando de escudriñar y de saber, pues yo muchos años de mi vida pasé siendo solamente oidora y digamos que no conocía absolutamente nada más que creía lo que el pastor me decía, ¿no? Y pues ahora que estoy estudiando en forma la Biblia, pues estoy aprendiendo a conocer más, pues, pero a tener una relación más íntima con Jesús a través de lo que estoy aprendiendo. Y como usted dice, lo que pasa es que antes yo me creía todo sin ir realmente a corroborar si lo que yo estaba aprendiendo en esa denominación o en esa iglesia o llámese como sea, era exactamente lo correcto, y que ahora me doy cuenta de muchas cosas que no eran correctas. Claro. Acabas de decir algo que es muy importante, ¿eh? Por favor, todos tómenlo en cuenta. Estudiar la escritura, si bien es para que busquemos conocimiento, para que abundemos en ciencia, ¿no? Como dice Pablo, lo que acabamos de mencionar, debe dar como resultado una relación más cercana con Jesús, ¿eh? Esa debe ser la marca, ¿no? Como dicen en inglés, debe ser como que el hallmark de la casa, que dé como resultado una mejor relación con Dios, una relación más cercana con Dios. Yo les quiero hacer un desafío antes de despedirnos. Al inicio de la semana yo les pedí que compartieran a través y se los voy a tomar en cuenta, a pesar de que no es dentro de la clase, se los voy a tomar en cuenta. Yo les pedí que compartieran algo de su devocional. Y el desafío es el siguiente: si alguno de ustedes no está teniendo un tiempo con Dios en las mañanas, por favor, tengan un tiempo con Dios en las mañanas. ¿Por qué en las mañanas? Miren, es algo muy simple. Yo me acuerdo que cuando estaba en el Instituto Bíblico, había compañeros que llegaban de iglesias muy legalistas, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me levantaba a las 6 de la mañana, me daba un baño y me iba a hacer mi devocional, ¿no? Y había un compañero de cuarto que se levantaba a las 5. Y un día hubo una discusión en el cuarto porque se levantaba, encendía la luz, hacía un montón de ruido. Y regularmente nosotros dejábamos, hacía tanto frío donde yo estaba que mi pantalón de mezclilla, que me encantan los pantalones de mezclilla, lo ponía debajo de mi almohada, doblado así abajo para que estuviera calientito en la mañana, y tenía mi ropa lista, mi chamarra a la mano, todo lo que iba a necesitar, ¿no? Y este hombre no, entonces se levantaba, encendía la luz, hacía un montón de ruido. Oye, es una hora extra
queremos dormir. Y entonces empezó una discusión y nos dijo, lo que pasa es que todos ustedes son unos carnales, porque la hora para hacer devocional es a las 5 de la mañana. Y todos nos quedamos. Entonces, no hay una hora mágica para hacer un devocional, ¿sí? Si tú quieres a las 5 de la mañana, pues bueno, ¿no? Es asunto tuyo. Pero busca un momento del día. Te voy a dar unas razones de por qué temprano. Número 1, porque el gas Tomsa todavía no ha pasado, ni el gas Imperial, ni el gas, ¿cómo se llama el otro? El ZZZ gas. ¿Ya? Tus vecinos todavía no han encendido las de Paquita, la del barrio a todo volumen, o su horrible banda y reggaetón. O sea, el silencio de la mañana, que te permita concentrarte en lo que vas a empezar a hacer, buscar a Dios, su palabra, la oración. Y número 3, y no menos importante, ¿por qué preferentemente en la mañana? Yo no sé si a ustedes les pase, porque todavía no estás contaminado de acá. Si yo intento hacer un devocional a las 11 de la mañana, es en serio, ¿eh? Ya estoy enojado porque subió la canasta básica, porque leí en las noticias que, pues no sé, noticias de política, ¿no? De esas cosas que suceden y que se cuestiona a uno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a ese diputado? ¿Qué le pasa a ese senador? Mira cómo está Chetumal, ¿por qué le pasa al presidente? O sea, ya estoy enojado. Entonces, mi mente ya está contaminada. Ya le estoy dando vueltas a un mundo de cosas al mediodía. En la noche, ¿por qué no en la noche? Porque en la noche, mira, es así de, Señor, aquí estoy delante tuyo, gracias, Señor, listo, se acabó. Estamos cansadísimos en la noche. Entonces, el desafío es, no te estoy imponiendo una hora, pero el desafío es, inicia una vida devocional, por favor. Hazlo. Y compártenos a través de la página de esta clase, Sectas y Religiones. No lo compartan en las otras, que los maestros busquen quién les comparta. No, en la página Sectas y Religiones, compártanos. Hoy no tiene que ser una diserción teológica. Simplemente pongan, hoy aprendí que debo confiar en Dios. Punto. ¿Ves? Cosas así nos gustaría escuchar, porque yo tengo una teoría. No sé si la tengas tú también, pero tengo una teoría referente a todo lo que leemos en la Escritura. Mira, si Dios lo hizo por Elías, por poner un ejemplo, o si Dios lo hizo por José, o si Dios lo hizo por Job, Dios lo puede hacer por ti. Muchas cosas las puede hacer por mí. Si Dios sacó a David de su desesperación, ¿cuántas veces? Yo sostengo que David, aunque ustedes no lo crean, hay predicadores muy radicales y muy legalistas, ¿no? Que creen que los cristianos no se deprimen. El que se deprime es porque anda quién sabe en qué, y eso es del diablo. Yo sostengo que David tenía un problema, un padecimiento mental, ¿saben? ¿No han notado? Ese hombre vivía en depresión, sus salmos muchas veces son súper depresivos. Es la realidad. Uno de los mismos salmos dicen, ahí es donde debemos calmar nuestra alma, porque hay uno de los salmos que dice que Dios se acuerda de que somos polvo. O sea, a Dios no le molesta que de pronto te deprimas, ¿eh? Pero búscale. Si sacó a David de su tristeza, si sacó a David de su depresión, si sacó a José de la cárcel, si le dio un buen trabajo a José, si le dio de comer a Elías, lo alimentó en una situación tan extrema como una cueva y un arroyo que se estaba secando, pues lo puede hacer por ti, lo puede hacer por mí, ¿no? Entonces, inicia por favor una vida devocional, compártanos algo chiquitito, no tiene que ser así,
¿no? Súper, o sea, no es un ensayo de 5,000 palabras. Compártenos algo nada más. Bueno, ya nos vamos a despedir. Que Dios les bendiga mucho, cuídense y nos vemos la próxima semana, ¿va?